fácticas y acreditar plenamente indicios, se plantea que pudiera haberse dado dos posibilidades para la consumación del delito. Por un lado, que el supuesto pacto de Peña Antonio con Embraer se haya limitado a que Peña Antonio agotara los actos propios de sus atribuciones, esto es, preparar el proyecto y convencer al secretario de las Fuerzas Armadas de entonces para que este último, a su vez, convenciera al presidente de la República para la firma del contrato, Embraer le cumpliera la promesa de entregar el dinero. Otra forma hubiese sido que el supuesto pacto de Peña Antonio con Embraer haya sido que hasta tanto no se perfeccionara la compra, es decir, firma del Ejecutivo, aprobación del Congreso, no se le entregaría el dinero. Si el esquema hubiese sido la entrega del dinero cuando concluyera todo el proceso de compra, es decir, Ejecutivo-Congreso, ello nos lleva a considerar que en su propósito Peña Antonio debía derribar tres obstáculos en la línea de jerarquía, donde Peña Antonio, como hemos dicho, era la de menor rango al momento en que se inicia el proyecto, siendo el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, teniendo por encima de él al secretario de las Fuerzas Armadas, al presidente de la República y a los miembros del Congreso. Como se ve, es un camino a recorrer muy complejo. De ahí que resulta lógico pensar que el atractivo que podría representar Peña Antonio para Embraer en esa fase inicial, cuando él era solo jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, fuese que lo pactado se diera hasta el momento en que el presidente de la República, a través de sus apoderados, pues firmara el contrato y lo remitiera al Congreso, lo cual fue agotado en ese mismo año 2007, de acuerdo a la prueba aportada. Año en que incluso el Poder Ejecutivo otorgó poder al secretario de las Fuerzas Armadas de entonces, que no era Peña Antonio aún, para la firma del contrato de financiamiento entre República Dominicana, Embraer y el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social. Si partimos de la dinámica que envuelve el delito de soborno, algo así como dame a mí lo que yo quiero, sería Embraer, que yo te daré lo que tú necesitas, que sería Peña Antonio. En ese sentido resulta ilógico pensar que si Peña Antonio actuó solo, pactando con Embraer los sobornos, su utilidad para esa empresa culminaría en 2007, cuando se consumó la firma del contrato de compra y de financiamiento de los aviones y la remisión al Congreso. Siendo así, donde el Ministerio Público no presenta un esquema triangular, se ha presentado un esquema individual, de que una sola persona concertó sobornos con Embraer. Si el Ministerio Público presenta un esquema que haya sido desarrollado entre las fuerzas castrenses, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, no es el caso, como hemos dicho, ha presentado al tribunal un esquema individual para la realización del delito de Peña Antonio, asistiéndose de Carlos Piccini para su propio beneficio. Siendo así, resulta ilógico pensar que el dinero que se movió a partir del 2009, y en este punto queremos hacer o puntualizar algo, y es que aunque en el relato fáctico se ha dicho que el dinero se comenzó a mover a partir del 2008, en este tribunal la transferencia que se ha aprobado data del año 2009. Y siendo así, resulta ilógico pensar que el dinero que se movió a partir del año 2009 haya sido para cumplir lo realizado por Peña Antonio en el año 2007. Que se afianza la ilogicidad en que el dinero movido a partir de 2009 haya sido para colmar lo hecho por Peña Antonio en el 2007, el hecho de que Peña Antonio, a sabiendas que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas vigente para la fecha establecía que el periodo máximo de duración en sus funciones era de 2 años, es decir,
lo lógico resulta ser que Peña Antonio, su propósito, debió apresurar y agotar el proyecto entre el año 2006 y 2008 para asegurarse de recibir el dinero de soborno en ese periodo antes de dejar el cargo. Un esquema contrario a este podría ser, pero tendría que sostenerse bajo una actividad probatoria concreta. El razonamiento que expone el Ministerio Público sobre el incremento patrimonial de Peña Antonio a partir del 2006 se debilita tanto por las propias pruebas del Ministerio Público que establecen operaciones inmobiliarias similares a las que él realizó posterior a su designación, es decir, él presentaba operaciones similares anterior a la designación como jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Pero además Peña Antonio ha presentado pruebas que justifican que viene realizando innumerables operaciones económicas de apariencia lícita desde el año 1985. Es decir, que los movimientos inmobiliarios y económicos, al confrontarlos con sus actividades económicas anteriores al cargo en cuestión, por sí solo no resultan absurdos como para llevar al tribunal a considerarlas como sospechosas. Máxime que las transferencias sospechosas que se le pretendieron adjudicar en este proceso, $100,000 de 4D Business Group en 2009 y unos $78,000 de Magic Corp en 2010, resultan irrisorias frente a los $3,500,000 que se aduce se repartió y respecto de los cuales no se ha presentado al tribunal prueba de que haya sido rastreado o identificado su paradero. Que respecto a Carlos Piccini, si bien en cuanto a él se presentaron ciertos indicios, sin embargo, la prueba ha resultado insuficiente para aquilatar estos indicios con fuerza suficiente para convertirla en prueba plena que pueda enervar su presunción de inocencia. Y es que a él se le ha intentado vincular a las dos transferencias de 4D Business Group y Magic Corp, pero en ambos casos ha faltado un elemento que no permite al tribunal caracterizar su vinculación. En el caso de 4D, por ejemplo, si bien quedó probado el intercambio económico con Embraer por $100,000, con las pruebas incorporadas al debate y sujeta a valoración, no permiten concretar la vinculación de Carlos Piccini a la operación de 4D Business Group con Embraer, mientras que con la operación de Magic Corp falta vincular a Embraer y respecto a Piccini se le ha vinculado de manera referencial por la testigo Ana María Capellán y ya hemos explicado que esa referencia no fue corroborada por otro medio de prueba e incluso la testigo no supo precisar desde qué entidad bancaria se hizo la transferencia de los $78,000 que se aducen. En cuanto a 4D Business Group y Magic Corp, al no poderse identificar en el proceso a un sobornado o a un intermediario, y en cuanto a 4D Business Group no se pudo precisar que el intercambio económico con Embraer se dio en vinculación con los sobornos de los supertucanos, siendo que tanto Embraer, 4D Business Group y Magic Corp son personas jurídicas debidamente acreditadas en su personería jurídica y autorizadas al comercio. Respecto de las dos transferencias, objeto de cuestionamiento, no tiene otro camino el tribunal que darlas como simples actos comerciales de personas jurídicas de derecho privado. El soborno ha de ser considerado como un delito de mera conducta y por tanto el reproche penal que se le hace es por el deterioro a la buena imagen de la administración frente a la sociedad y en este caso frente a la comunidad internacional. Con los sobornos de Embraer denunciados ante las autoridades de los Estados Unidos se encontraba en juego el prestigio y el decoro de la administración de la República Dominicana, lo cual, el tribunal está consciente, afecta gravemente el intercambio comercial y los flujos de inversión. Esta cooperación internacional fue una oportunidad de oro para que fuese presentada una acusación robusta
Y de ahí que cuando la República Dominicana recibe la cooperación judicial internacional, esto no liberaba al Ministerio Público de la República Dominicana de realizar las diligencias y actividades probatorias pertinentes y compatibles con el ordenamiento jurídico interno. Precisa el tribunal que el soborno alegado era de $3.520.000, pero en este tribunal lo discutido fueron los $100.000 y unos $78.000 que en cuanto a ello, lo que se ha hecho es una referencia. También se ha hecho referencia a dos transacciones de $2.500.000 y $920.000 que se movieron a través supuestamente de una entidad comercial llamada Globaltix, pero eso aquí no ha sido presentado. El tribunal no ha tenido oportunidad de evaluar estas circunstancias. Que por estas razones el tribunal concluye que no ha quedado comprometida la responsabilidad penal de los imputados en los hechos que le han sido presentados, y vale destacar que los tribunales no están llamados a dictar sentencias salomónicas para apaciguar la furia de la opinión pública ni del poder político. Los adversarios vienen a los tribunales en igualdad de condiciones a dar lo mejor de sí, y son las pruebas las que al final dirán qué procede y no procede. Esto significa que aunque Magic Corp es habilidad, y por ello Magic Corp merece ser declarada no culpable de los hechos puestos a su cargo. Es decir, luego de hacer la valoración, el tribunal determina que ninguno de los tipos penales han podido quedar configurados respecto o en cuanto a la participación de los imputados. Es por estas razones y por las que serán ampliadas en la sentencia íntegra que el tribunal va a fallar de la manera siguiente. Pónganse de pie los imputados. Primero, se declara a los imputados Pedro Rafael Peña Antonio y Carlos Ramón Piccini Núñez, de generales que constan, no culpables de violar las disposiciones de los artículos 265, 266 del Código Penal, artículo 2 de la Ley 448-06 sobre soborno del comercio y la inversión, artículos 3, literales A, B, artículo 8, literal B, 18, 21, 26, 31, 32 de la Ley número 7202 sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves. En tal sentido, dicta sentencia absolutoria a su favor. Segundo, se declara al ciudadano Daniel Aquino Hernández, de generales que constan, no culpable de violar las disposiciones contenidas en los artículos 3, literal C, y 19 de la Ley 7202 sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves. En tal sentido, dicta sentencia absolutoria a su favor. Tercero, se declara a las entidades comerciales 4D Business Group, RNC número 1-30-2549-6-6, representada por Daniel Aquino Hernández, y Magicorp S.A. RNC número 1-30-15977-7, representada por el señor José de los Santos Fernández, de generales que constan, no culpables de violar las disposiciones contenidas en los artículos 3, literal C, 19 y 26 de la Ley 7202 sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves. En tal sentido, dicta sentencia absolutoria a su favor. Cuarto, las costas penales se declaran de oficio. Quinto, se ordena el cese de las medidas de coerción que pesen en contra de los imputados Pedro Rafael Peña Antonio, Carlos Ramón Piccini Núñez y Daniel Aquino Hernández en ocasión de este proceso. Sexto,
se fija la lectura íntegra de la presente decisión para el día 12 del mes de julio del año 2022 a las 9 horas de la mañana, valiendo convocatoria para las partes presentes, fecha a partir de la cual comienzan a correr los plazos para interponer los recursos correspondientes. Bien, el tribunal deja cerradas las audiencias del día de hoy. Pasen todos. ¿Qué tiempo tenía este? Vamos allá.